Permítanme comenzar con una provocación que puede parecer desagradable. ¿Qué pasaría si todo lo que creen sobre el dinero y el éxito fuera solo una fábula cuidadosamente elaborada, diseñada para silenciarlos? Imaginen por un momento, no a un ciudadano libre, sino a un engranaje de una máquina diseñada no para su engrandecimiento, sino para su previsibilidad. Esta es la primera herida que necesita ser lanceada. La riqueza nunca fue un secreto. Nunca fue un secreto guardado en bóvedas doradas, accesible solo para una élite distante. Siempre estuvo ahí para que todos la vieran, pero envuelta en un velo de frases dulces, mitos convenientes y mentiras reconfortantes. El problema no es la falta de un camino, sino la renuencia a verlo en su forma más brutal. Y la brutalidad siempre ha sido el territorio favorito de Maquiavelo. Sabía que el hombre común prefiere creer en dulces ilusiones antes que afrontar la realidad. Y así, desde el principio de los tiempos, reyes, príncipes y gobernantes han alimentado a las masas con lemas y promesas. Hoy no es diferente. Trabaja duro y el éxito llegará. Sé honesto y serás recompensado. Espera con paciencia y la vida te sonreirá. Palabras hermosas, pero que se proyectan como cadenas invisibles. ¿Has notado cómo este consejo siempre te lleva a la pasividad? Trabaja duro, pero ¿para quién? Sé honesto, ¿para beneficio de quién? Espera con paciencia, mientras quienes ostentan el poder multiplican sus fortunas. Es el consuelo de estas frases lo que sostiene el sistema. Maquiavelo observó que las personas no ven más allá de las apariencias, y precisamente por eso son tan fáciles de controlar. ¿Y qué apariencia es más conveniente para quienes dominan que la ilusión de que el esfuerzo solo basta para ganar? La rutina predecible es la gran prisión moderna. Una persona se despierta, sigue siempre el mismo camino, cumple órdenes a cambio de un sueldo, regresa a casa exhausta, busca distraerse de las pantallas y repite el ciclo hasta que el cuerpo cede. Esta repetición no es una coincidencia, sino una estrategia. Un sirviente predecible es más útil que un rebelde desequilibrado. ¿Ves la paradoja? El sistema premia la obediencia, pero nunca permite que la obediencia conduzca al poder. Pregúntate, ¿de verdad crees que tu jefe quiere que te enriquezcas? ¿El gobierno quiere que te independices? ¿La estructura social quiere que seas incontrolable? Claro que no. La máquina necesita tu dependencia, necesita tus sueños de vacaciones anuales, pequeñas recompensas, una falsa sensación de estabilidad. Así es como te vuelves controlable. Maquiavelo, si observara nuestra época, sonreiría irónicamente. Vería que los mecanismos de control no solo persisten, sino que se han vuelto más sofisticados. Hoy, la prisión es invisible, y la gente lo agradece. Y aquí está la primera sorpresa. La riqueza no está en manos de quienes siguen las reglas. Está en manos de quienes las crean. Por eso, el mismo tiempo, los mismos años, la misma energía pueden llevar a destinos opuestos. Una persona dedica 40 años a trabajar, acumula unos pequeños ahorros y llega al final de su vida exhausta. Otra persona, en el mismo periodo de tiempo, se atreve a construir algo propio, invierte, comete errores, aprende, se eleva, asume riesgos y finalmente posee no solo riqueza sino también libertad. Lo que los separa no es la injusticia del universo ni el azar cósmico. Lo que los separa es que uno jugó en un tablero diseñado para sirvientes, mientras que el otro se dio cuenta de que el tablero mismo puede rehacerse. Este es un punto que pocos pueden comprender. La riqueza no es suerte ni genio, es la valentía de romper las reglas impuestas. Maquiavelo escribió que los príncipes necesitan ver a las personas como son, no como deberían ser. La misma lección aplica a quienes quieren escapar de la mediocridad financiera. Ver el mundo como es significa darse cuenta de que el sistema no fue diseñado para el éxito. La escuela no se creó para enseñar cómo funciona el dinero, sino para inculcar obediencia. El trabajo no se creó para liberar, sino para extraer energía y tiempo. El consumo no se creó para satisfacer, sino para mantenerte en constante necesidad. Así es el ciclo: producir, gastar, obedecer. Y pocos comprenden este secreto. Ahora permítanme hacerles una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron una decisión económica verdaderamente libre?
No se dejaron llevar por la publicidad, ni eligieron entre dos opciones ya desarrolladas por otros, sino que actuaron con base en un cálculo independiente. Si lo piensan, se darán cuenta de que la mayoría de sus decisiones financieras están condicionadas por el miedo, por el deseo, por un guión invisible escrito por manos que nunca verán. Aquí es donde Maquiavelo regresa como guía, ofreciendo no moralidad, sino estrategia. Dijo que gobernar es comprender los mecanismos ocultos que impulsan a las personas, y si no gobiernas estos mecanismos, ellos te gobiernan a ti. La crueldad de la riqueza reside en este choque de conciencias. El resultado no lo determina tu honestidad, talento o esfuerzo, sino tu disposición a admitir que el juego está amañado y que, para ganar, debes jugar no como un sirviente, sino como un príncipe. El sirviente espera, el príncipe actúa. El sirviente obedece, el príncipe decide. El sirviente teme, el príncipe calcula. Es duro, es desapasionado, pero es cierto. Y mientras la mayoría insiste en exigir recompensas a la vida, una minoría que entiende las reglas ocupa el lugar donde fluye el dinero, crea estructuras que multiplican su poder y con el tiempo controla no solo sus propios recursos, sino también los deseos de los demás. La incomodidad que se siente al escuchar esto es precisamente lo que mantiene a la mayoría atrapada. Es más fácil creer en la existencia de una justicia invisible, que basta con esfuerzo y que un día llegará la buena fortuna. Es más seguro vivir con esperanza que cargar con la cruda realidad. El sistema no da libertad. Solo quienes se atreven a romperlo pueden hacerlo. Maquiavelo diría que la diferencia entre gobernar y ser gobernado no reside en la bondad, sino en la visión. Y esa visión comienza con el acto de desgarrar el velo. Ahora piensa, ¿cuántos años más estás dispuesto a comprometerte con una rutina predecible? ¿Cuántas décadas estás dispuesto a sacrificar por una estabilidad ilusoria? Al fin y al cabo, la verdad es una. Quienes siguen el guión se convierten en sus esclavos, y quienes lo rompen, incluso a costa del miedo y el dolor, alcanzan la libertad. Pero ¿puedes soportar la incomodidad de la imprevisibilidad? ¿Estás listo para abandonar la comodidad del rebaño y arriesgarte como el lobo? Estás en una encrucijada. Y aquí es donde la pregunta resuena como una espada afilada. Si las ilusiones se hacen añicos, si la verdad ya está ante tus ojos, ¿cuál será tu siguiente paso? ¿Seguir creyendo en la existencia de la seguridad o reconocer que la riqueza pertenece a quienes se atreven a gobernar? Maquiavelo dijo que todo príncipe debe elegir entre el amor y el miedo. Y la misma disyuntiva te enfrentas ante la riqueza. ¿Seguirás buscando reconocimiento en la comodidad predecible o te armarás de valor para convertirte en objeto de miedo para el mismo sistema que te mantiene encadenado? La respuesta a esta pregunta reside en la línea divisoria entre la mayoría y los pocos que se atreven a liberarse. Déjame decirte algo que quizá nunca hayas considerado. El miedo gobierna silenciosamente tu vida, más que cualquier otro factor. Dicta tus decisiones, las oportunidades que rechazas, e incluso los sueños que abandonas sin siquiera intentarlo. Y aquí es donde Maquiavelo se convirtió en una guía inquietante. Para él, nada era más predecible que cómo la gente evita el riesgo. El miedo a perder siempre supera la posibilidad de ganar. Es esta lógica invisible la que hace a las masas obedientes y predecibles, aceptando una vida que en realidad no eligieron, sino una que fue creada para ellas. Echa un vistazo a tu vida. ¿Cuántas veces has querido un cambio radical, pero te has resistido porque te parecía demasiado arriesgado? Quizás soñaste con emprender tu propio negocio, cambiar de carrera o emprender un proyecto, pero en cuanto imaginaste las consecuencias del fracaso, pérdidas económicas, burlas, fracaso público, la llama se apagó. El miedo ganó antes de empezar la batalla. Por eso tanta gente sigue el mismo guión: estudiar, buscar trabajo, aceptar un salario estable, soportar humillaciones, esperar un ascenso que rara vez llega. Una vida así se basa en la ilusión de seguridad, pero en realidad lo que buscan no es seguridad, sino liberarse del miedo. Maquiavelo decía que las personas son tan ciegas en su deseo de seguridad que no se dan cuenta de que esa seguridad nunca existió.
Un trabajo que parece estable puede desaparecer durante una crisis económica. Los ahorros que has acumulado durante años no valen nada debido a la inflación. Un gobierno que promete estabilidad cambia de rumbo de la noche a la mañana y, sin embargo, sigues creyendo que estás protegido. ¿No es curioso cómo la mente humana prefiere aferrarse a la ilusión del control, en lugar de afrontar la realidad de que la vida es, de hecho, inestable? El miedo es paralizante, pero también embriagador, porque crea la impresión de que no tomar una decisión es, de alguna manera, sabio. Pero no tomar una decisión significa, esencialmente, entregar tu vida a quienes ya la han tomado por ti. Consideremos el ejemplo clásico de dos personas que comienzan en el mismo puesto. Una decide quedarse en su trabajo con un salario modesto pero estable. Construyen su vida en torno a este ingreso fijo, presupuestando sus gastos, evitando riesgos y soñando con una jubilación cómoda. La otra, sin embargo, se enfrenta a la misma situación y decide arriesgarse. Se dan cuenta de que podrían fracasar, pero aún así invierten en una nueva habilidad, emprenden un pequeño negocio o entran en un mercado competitivo. Al principio pueden tropezar, perder dinero y enfrentar críticas, pero con el tiempo ganan experiencia, aprenden a lidiar con la inestabilidad y comienzan a fortalecerse. 10 años después, la primera sigue en el mismo lugar, con el mismo miedo, con los mismos ingresos limitados. La segunda ha alcanzado la libertad, incluso empezando desde cero. ¿Qué separó sus destinos? Ni un intelecto superior, ni la suerte, simplemente su relación con el miedo. Una se doblegó ante él, la otra lo convirtió en combustible. Y esto es lo más inquietante. Crees que buscas la libertad, pero a menudo solo buscas seguridad. Crees anhelar la riqueza, pero en realidad anhelas la paz mental que da la ausencia de riesgo. Y paradójicamente, es precisamente esta búsqueda de seguridad la que te mantiene atrapado. Maquiavelo enseñó que un gobernante sabio no espera a que el mar se calme para actuar. Sabe que las tormentas son inevitables y por eso se prepara para ellas. Lo mismo aplica a tu vida. La riqueza no requiere esperar las condiciones ideales, sino aprender a actuar incluso cuando la tierra tiembla. Recuerda las noticias sobre las grandes crisis económicas que has visto. Cierres de empresas, despidos, caídas de los mercados. Muchos entran en pánico, pierden el control, y ya está. Pero otros, muy pocos, aprovechan el caos como una oportunidad. Compran cuando todos venden, construyen cuando todos se retiran, se arriesgan cuando todos corren a refugiarse. Y es en este escenario de miedo colectivo donde se crean las mayores fortunas. Maquiavelo sabía que un príncipe no debe ser esclavo de las mismas emociones que el pueblo, porque quienes actúan como el pueblo serán gobernados igual que él. Ahora aplica esto aún más a tu vida cotidiana. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo cosas como «No puedo arriesgarme, necesito pensar en mi familia» o «Prefiero la certeza a la incertidumbre»? Estos pensamientos parecen razonables, pero son una trampa. Los derechos que defiendes hoy pueden no tener ningún valor mañana. Lo que parece dudoso puede ser, en realidad, la única salida a la esclavitud. El verdadero riesgo no es probar algo nuevo. El verdadero riesgo es no intentarlo, porque mientras te convences de la seguridad, el tiempo pasa, y con él, desaparece la única moneda que nunca regresa, tu vida. Imaginemos a una persona que se despierta a las 6 de la mañana, toma la misma ruta al trabajo y vive una vida predecible. Se siente segura porque sabe exactamente qué pasará mañana, el mes que viene, el año que viene. Pero cuando llega una crisis, descubre que esta aparente estabilidad era solo una fachada. De repente, la despiden y todo su castillo de seguridad se derrumba. Esta persona se da cuenta demasiado tarde de que pasó toda su vida evitando riesgos, pero que finalmente asumió el mayor riesgo de todos, el riesgo de no generar más que dependencia. Maquiavelo diría que ese es el destino de quienes confían su supervivencia a fuerzas externas. Ahora comparemos esto con otra persona que, en lugar de buscar la certeza, busca el control. Decide invertir en sí misma, arriesgarse a crear algo propio y enfrentarse a la inestabilidad, sabiendo que podría perder, pero también sabiendo que podría ganar. Durante años,
Puede que se vea privada de la comodidad de la previsibilidad, pero con el tiempo, gana algo mayor, la libertad de elegir. Esta persona entiende que el precio del riesgo es alto, pero el precio de la esclavitud es insoportable. Puede que pierda batallas, pero cada batalla perdida le enseña. En última instancia, su supervivencia no depende de nadie. Y quizás te preguntes, ¿por qué, aún sabiendo esto, la mayoría de la gente permanece paralizada? La respuesta es simple y brutal, porque el miedo trae consuelo. Puede parecer contradictorio, pero vivir con miedo brinda cierto alivio. Cuando decides no intentarlo, cuando decides ir a lo seguro, te proteges de la responsabilidad del fracaso. Es más fácil decir, no me arriesgué porque era peligroso, que afrontar las consecuencias de un intento fallido. El miedo se convierte en una excusa. Te protege del dolor de la derrota, pero también te priva de la oportunidad de ganar. Maquiavelo advirtió que la gente prefiere la certeza de la esclavitud a la incertidumbre de la libertad, porque la libertad requiere valentía, y la valentía requiere la capacidad de tolerar la posibilidad de la derrota. Este es el dilema humano, desear los frutos de la victoria sin aceptar los riesgos de la batalla. Pero la verdadera riqueza no nace sin una confrontación directa con el riesgo. La verdadera libertad no existe sin la disposición a caminar sobre terreno inestable. La riqueza no llega a quienes evitan el miedo, sino a quienes eligen superarlo. Y aquí llegamos a una reflexión importante. Quizás estés esperando el momento perfecto para actuar. Quizás te digas a ti mismo que necesitas más tiempo, más preparación, más recursos. Pero Maquiavelo te recordaría que el viento nunca sopla con la misma intensidad. Esperar las condiciones ideales es como esperar a que el miedo desaparezca. Y el miedo no desaparece, solo cambia de forma. La única opción real es convertirte en su esclavo o aprender a usarlo como guía. Ahora imagina esto, una puerta se abre ante ti. Más allá te espera incertidumbre, peligro, noches de insomnio, críticas y un posible fracaso. Pero entre estos riesgos se esconde la única oportunidad de construir algo que te dé libertad. Junto a ella se encuentra otra puerta, familiar, predecible, segura. Sabes exactamente lo que te espera tras ella y, por lo tanto, sabes que nunca encontrarás la libertad. ¿Qué puerta elegirías? Es una encrucijada que determina destinos. Y quizás te gustaría creer que puedes esperar un poco más antes de tomar una decisión. Pero esperar ya es una decisión. Es elegir la previsibilidad. Es someterse al miedo. Es perpetuar la misma rutina que odias en secreto. Esa es la ironía. Al no elegir, ya has tomado una decisión. Y con el tiempo, lo único que crece no es tu riqueza, sino tu dependencia. Maquiavelo diría que la vida de un príncipe nunca es cómoda, porque gobernar exige decisiones que desafían la seguridad. De igual manera, cuando gobiernas tu propia vida, dejas de buscar solo lo seguro y empiezas a buscar lo que te da control. El control no elimina el miedo, pero lo pone al servicio de tu voluntad. Así que volvamos al punto principal. ¿Qué temes más? ¿El riesgo de fracasar al intentarlo o el riesgo de llegar al final de tu vida, dándote cuenta de que nunca lo intentaste? Esta es una pregunta que el sistema preferiría no plantear, porque la respuesta podría liberarte. Y aquí está la pregunta que debe surgir en tu mente. Si el miedo gobierna, ¿qué pasará si te atreves a conquistarlo? Maquiavelo escribió que las personas cambian su comportamiento solo ante la necesidad. Así que te pregunto, ¿cuánto tiempo seguirás creyendo en tu propia seguridad antes de que la necesidad te obligue a enfrentar los riesgos que siempre has evitado? Imagina por un momento que el dinero no son solo números en una pantalla o billetes en una cartera, sino un río que fluye ante ti. La mayoría se contenta con permanecer en la orilla, extendiendo las manos con la esperanza de atrapar unas gotas. Otros se zambullen y se dejan llevar por la corriente, creyendo que al menos así no se secarán. Pero hay una minoría que construye canales, presas y desvíos en silencio. No esperan el chapuzón, no rezan por una inmersión con suerte, controlan la corriente. Esto es lo que separa a la gente común de quienes realmente entienden las reglas del juego. Maquiavelo, si estuviera aquí, diría que el mismo principio gobierna los reinos. Quienes conquistan el deseo y el miedo no necesitan espadas, pues ya controlan su voluntad.
Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces has creído que tus esfuerzos eran suficientes para cambiar tu vida, solo para encontrarte exhausto y sin avanzar? Este es el problema de confundir actividad con progreso. Dar vueltas en círculos no significa alcanzar tu objetivo. La mayoría de la gente trabaja más duro, se esfuerza más, pero no se da cuenta de que sus esfuerzos alimentan un ciclo interminable. El sistema está diseñado para absorber energía y devolver solo migajas. Y aquí es donde entra la lógica cruel. Los resultados no los determina el esfuerzo, sino la dirección. Pero, ¿cuál es la dirección correcta? Quizás esperes una fórmula mágica, pero la verdad es que la respuesta es mucho más incómoda. La dirección correcta es la que te acerca al flujo de los deseos humanos. La gente no trabaja simplemente por necesidad, trabaja para satisfacer fantasías, ambiciones y miedos. Por eso el lujo innecesario genera más riqueza que las necesidades básicas. Un reloj caro no da la hora mejor que uno barato, pero quien controla un símbolo de estatus también controla las mentes de quienes lo codician. Y esto suena cruel, lo es. Y precisamente por eso es cierto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente paga enormes cantidades de dinero por ropa cuya producción es prácticamente gratuita? ¿Por qué hay colas para un nuevo móvil cuando el anterior funciona a la perfección? No se trata del producto en sí, sino de los deseos. Maquiavelo dijo una vez que los gobernantes deben aprender a manipular los deseos de la gente, ofreciéndoles siempre algo a lo que aspirar. Lo mismo aplica a las marcas, empresas e influencers. No venden cosas, venden emociones disfrazadas de producto. Ahora, mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces has comprado algo solo para sentirte aceptado, respetado o admirado? ¿Cuántas veces lo que adquiriste fue más un símbolo que una necesidad? Es en este punto que empiezas a comprender que el deseo es el verdadero motor del mundo. Y quienes controlan este motor nunca se empobrecen. ¿Pero alguna vez has considerado que puedes aprender a crear y controlar deseos en lugar de simplemente consumir los deseos creados por otros? Sorpresa. Esta lógica no se limita a las grandes corporaciones. Se manifiesta incluso en pequeñas cosas. El dueño de una cafetería no solo vende café, vende un momento de pertenencia, un ambiente que transmite estatus, una sensación de respiro tras un día caótico. Un entrenador personal no solo vende entrenamiento, vende autoestima, vende la idea de transformación. Incluso alguien que vende algo sencillo en el mercado, consciente o inconscientemente, vende parte de una historia. Lo que poca gente entiende es que cada transacción humana es, en esencia, un juego de deseos y miedos. Pero ¿qué pasa cuando te conviertes en un simple espectador de este juego? Eres manipulado. Empiezas a esforzarte por satisfacer deseos que nunca fueron tuyos, pero que estaban arraigados en ti. La publicidad, las redes sociales y el discurso mediático son las herramientas de esta creación. Crees que tus deseos son espontáneos, pero en realidad has sido guiado hacia ellos. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto de tu vida es realmente tuyo, si incluso lo que deseas ya ha sido escrito por otros? Maquiavelo comprendió este mecanismo con claridad. Enseñó que hay que entretener al pueblo, alimentarlo con símbolos de esperanza y miedo, para mantenerlo obediente. Nada ha cambiado. El escenario simplemente se ha modernizado. Hoy, el espectáculo se desarrolla en pantallas, escaparates y campañas publicitarias. Las masas permanecen hipnotizadas por el brillo de las imágenes, incapaces de comprender que su propio encanto las mantiene cautivas. Mientras tanto, los pocos que descifran este código no ven el espectáculo, se benefician de él. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de vivir para satisfacer los deseos de los demás, aprendieras a posicionarte como quien los crea? ¿Cómo cambiaría tu vida si, en lugar de malgastar energía en actividades que solo alimentan el sistema, construyeras canales para redirigir este flujo de deseo y convertirlo en poder? Aquí es donde cambian las reglas del juego. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar en el lugar correcto. No se trata de ser el que más trabaja, sino de ser el que piensa más estratégicamente. Quizás aún pienses que esto está fuera del alcance de la persona promedio. Pero mira a tu alrededor.
¿Cuántos creadores de contenido en línea, con recursos iniciales mínimos, han convertido su capacidad de despertar el deseo en una fortuna? ¿Cuántos pequeños emprendedores han descubierto que el secreto no reside en el producto en sí, sino en la historia que lo sustenta? Esto demuestra que la capacidad de manipular el deseo no es privilegio exclusivo de los grandes imperios. Está disponible para quienes se atreven a ver la realidad tal como es. Un campo de juego donde el ganador no es quien juega más tiempo, sino quien comprende las reglas ocultas. Y aquí está la sorpresa. No entender estas reglas no te protege. Al contrario, te convierte en presa fácil. Cada vez que crees tomar una decisión libre, en realidad te estás sometiendo. Cada vez que trabajas horas extra para comprar algo que no necesitas, solo estás empoderando a quienes escriben el guión. Y la desagradable verdad es que la mayoría de la gente vive y muere sin darse cuenta de que nunca tuvo la verdadera libertad para perseguir sus deseos. Ahora pregunto, ¿de verdad estás listo para seguir interpretando a un extra en una serie escrita por otros? ¿O finalmente considerarás asumir el papel de quien realmente dirige la trama? Esta no es una pregunta retórica, es una pregunta sobre una encrucijada, porque una vez que ves el mecanismo, ya no puedes fingir que no lo sabes. Puedes rechazar el camino, pero no puedes negar que está justo frente a ti. Maquiavelo advertía que un gobernante debe alimentar las esperanzas del pueblo, pero nunca satisfacerlas plenamente. Así es precisamente como el sistema moderno mantiene a todos en constante cambio, deseando constantemente más, pero nunca logrando lo suficiente para la liberación. Si no aprendes a cambiar esta lógica, siempre estarás persiguiendo la zanahoria que cuelga ante tus ojos, siempre deseando, nunca logrando. Sí, pues, la pregunta final en esta etapa es clara. ¿Quieres seguir viviendo como parte de este teatro de deseos programados? ¿O estás listo para aprender a convertirte en un autor, controlando los hilos invisibles que mueven a las personas? Porque si el dinero es un río, el deseo es la corriente. Y la pregunta sigue siendo, ¿seguirás ahogándote en él o aprenderás finalmente a forjar los caminos que te lleven a tu propio imperio? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de décadas de estudio y trabajo, tantas personas llegan al final de sus vidas sin alcanzar la verdadera libertad? No es solo mala suerte o destino, sino un guión silencioso escrito para ti antes de nacer. Desde pequeños, nos enseñaron a obedecer. La escuela no se diseñó para enseñarnos a acumular riqueza, sino para moldear el comportamiento, a sentarnos durante horas, a pedir permiso para hablar, a memorizar información sin cuestionar. Lo que parece disciplina en la infancia es en realidad un ensayo para la edad adulta, un ensayo para obedecer órdenes, cumplir horarios, respetar la jerarquía y nunca desafiar el sistema. Si Maquiavelo hubiera observado este proceso, lo habría llamado la ingeniería de la esclavitud. Este escenario no es inocuo. Se repite en cada generación con un único objetivo: garantizar la previsibilidad en la vida de la mayoría. La previsibilidad es la base del poder. Los gobiernos necesitan ciudadanos que paguen sus impuestos con regularidad. Las empresas necesitan empleados que cumplan con sus obligaciones diarias sin cuestionamientos. Los bancos necesitan clientes que pidan prestado y paguen durante décadas. Este ciclo es perfecto para mantener la maquinaria en funcionamiento, pero destruye cualquier posibilidad de independencia. Y aquí está el detalle más cruel. La sensación de estabilidad que proporciona el sistema es ilusoria. Un estudio publicado en 2023 reveló que más del 60% de las personas que creían tener un trabajo estable perdieron su fuente de ingresos en los 6 meses posteriores a las crisis económicas. Esto demuestra que la seguridad nunca estuvo realmente garantizada. Probablemente lo hayas visto con tus propios ojos. Personas que dedicaron 40 años a trabajar y fueron despedidas repentinamente con una simple carta. Generaciones que consideraron la jubilación la recompensa máxima, solo para descubrir que apenas cubría sus necesidades básicas. Familias que se endeudaron para enviar a sus hijos a la escuela, solo para verlos caer en el mismo círculo vicioso de bajos salarios y deuda cada vez mayor. Como si toda su vida estuviera diseñada
no para liberarlos, sino para perpetuar su dependencia. ¿Ves la paradoja? Cuanto más obedientes son, más frágiles se vuelven. Cuanto más predecibles son, más fáciles son de controlar. He aquí una historia que ilustra esta trampa. Imaginen a un hombre llamado Paulo. Desde joven, siguió su formación al pie de la letra. Estudió, obedeció, consiguió un trabajo estable en una gran empresa. Durante décadas, creyó que iba por buen camino. Pero cuando la empresa fue vendida a un grupo internacional, Paulo fue despedido a los 55 años. Demasiado viejo para empezar de cero. Demasiado joven para jubilarse. De repente, todo el guión que había seguido con disciplina resultó inútil. El sistema que había cultivado durante años lo rechazó sin dudarlo. Esta no es solo la historia de Paulo, es la historia de millones. Ahora imaginen el contraste. Otro hombre, Lucas, también empezó desde cero, pero en lugar de simplemente seguir el guión, empezó a cuestionarlo. Trabajando en empleos sencillos, aprendió prácticas empresariales, invirtió pequeñas cantidades en proyectos paralelos y adquirió habilidades que podía usar fuera del ámbito laboral formal. Al principio, parecía inseguro y reacio al riesgo. Muchos lo tacharon de imprudente, pero 10 años después, cuando se produjo la misma crisis que le costó el trabajo a Paulo, Lucas no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su pequeño negocio y sus inversiones se multiplicaron. Lo que había sido una inestabilidad temporal se convirtió en libertad permanente. Ambos empezaron desde el mismo punto, pero cada uno siguió un guión diferente. Podrías pensar que Lucas es más inteligente, pero no lo es. Simplemente decidió romper el guión. Y romper el guión no requiere genio, requiere valentía. Requiere soportar la incomodidad de ser diferente, de no seguir a la multitud. Maquiavelo decía que quienes gobiernan deben actuar en contra de las expectativas del pueblo, porque éste siempre sigue el camino más predecible, y esto es precisamente lo que distingue a quienes alcanzan el poder de quienes permanecen a su merced. Pero, ¿por qué es tan difícil romper este patrón? La respuesta es que la propia sociedad castiga a quienes intentan liberarse. En cuanto alguien se desvía del guión, inmediatamente se ve asediado por las críticas. Es demasiado arriesgado. Agradece lo que tienes. Sé realista. Estas frases no son solo consejos inocentes, son los mecanismos de defensa de un sistema que impide a muchos liberarse. Si todos rompen las cadenas, ¿quién mantendrá la maquinaria? Como resultado, quienes se atrevan a forjar un camino diferente tendrán que enfrentarse no solo a sus propios miedos, sino también a la presión de quienes siguen atrapados. Un dato curioso: más del 70% de quienes emprenden una pequeña empresa fracasan en los primeros 3 años. A primera vista, esto parece confirmar que este camino es demasiado arriesgado. Pero analicemos esto con más detalle. La mayoría fracasa no por falta de capacidad, sino porque intentan operar con una mentalidad de empleado, esperando estabilidad, horario fijo y remuneración garantizada. No comprenden que la libertad requiere un enfoque a largo plazo, paciencia y perseverancia. Los pocos que sobreviven a esta etapa inicial son quienes cosechan los frutos. Ahora hazte una pregunta sencilla. ¿Cuántos años más estás dispuesto a sacrificar por la ilusión de seguridad? Porque en el fondo, sabes que la estabilidad absoluta no existe. Tu trabajo podría desaparecer, tus ahorros podrían evaporarse, tu cuerpo podría fallar. Todo es frágil. Y es en este escenario donde surge una verdadera disyuntiva. Vivir atrapado en un ciclo predecible que solo garantiza migajas, o enfrentar la incomodidad de construir algo que realmente te dé el control. ¿Has notado cómo el sistema controla incluso los momentos de libertad que vende? Las vacaciones con las que sueñas ocurren en fechas predeterminadas. Viajas a destinos listos para recibir a millones de personas como tú, ofreciéndoles las mismas experiencias. Incluso las vacaciones forman parte del guión. Es como si la vida hubiera sido cuidadosamente diseñada para ofrecerte pequeñas dosis de placer, suficientes para evitar que pienses en la prisión mayor. Es el truco más sofisticado, ofrecer distracciones para que no notes la jaula. Por eso, cuando alguien viola este patrón,
causa tanta incomodidad. Quienes han alcanzado la verdadera libertad parecen egoístas, arrogantes e inapropiados. Pero lo verdaderamente inquietante es que son la prueba viviente de que siempre hubo otra opción. Y esta prueba amenaza el equilibrio de la mayoría. Maquiavelo diría que cuando la verdad amenaza el orden responde con hostilidad. Ahora cierra los ojos y proyecta dos imágenes de tu futuro. En la primera, sigues el guión: despertar, trabajar, esperar, envejecer. El resultado es una vida predecible, pero sin libertad. En la segunda, rompes el guión. Te esperan años de incertidumbre, críticas y noches de insomnio, pero al final, obtienes lo que es tuyo, algo que nadie te puede arrebatar. ¿Cuál de estas dos imágenes elegirías si pudieras decidir hoy? Esta es la encrucijada en la que ya te encuentras, aunque aún no te des cuenta. Y aquí está el último detalle. La falta de elección ya es una elección. Cuando sigues un guión, aunque sea inconscientemente, ya has decidido seguir siendo un sirviente. La diferencia es que, al no tomar esa decisión, también pierdes la capacidad de cambiarla. Esta es una crueldad que pocos se atreven a afrontar, y es precisamente por eso que la mayoría permanece predecible hasta el final. Maquiavelo nos recordó que la gente prefiere la comodidad de la esclavitud al dolor de la libertad, pero también sabía que los pocos que se atreven a afrontar estos sufrimientos acabarán gobernando al resto. Esta no es solo una lección política, sino también económica. Quienes violan el guión, mandan. Quienes no lo violan, obedecen. Y esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuánto tiempo vivirás según el guión que te han escrito? Porque en el momento en que te atrevas a romperlo, descubrirás que la libertad nunca fue imposible. Siempre estuvo ante tus ojos, esperando a que reunieras el coraje para elegirla. Si el guión moldea a los sirvientes, ¿qué arma silenciosa utilizan los verdaderos príncipes para transformar la teoría de la libertad en dominación real? ¿Has notado alguna vez que en cada batalla, ya sea en el campo de batalla, en palacios o en las calles modernas, el ganador no es quien lucha con más fiereza, sino quien lucha con las armas adecuadas? La riqueza, como el poder, es un campo de batalla silencioso. Y para sobrevivir en él, el esfuerzo o las buenas intenciones por sí solos no bastan. Se requieren táctica, estrategia y serenidad. Aquí es donde Maquiavelo regresa como el maestro de los secretos, recordándonos que las personas juzgan por las apariencias, que se dejan llevar por el miedo y el deseo, y que el príncipe debe gobernar incluso cuando todos a su alrededor creen ser libres. La lección es clara: para prosperar, hay que comprender y utilizar las armas invisibles que forjan el destino humano. La primera arma es la propiedad. Un sirviente intercambia las horas de su vida por un salario fijo, creyendo que esto es riqueza. Pero los salarios tienen límites, mientras que la propiedad se expande. Quien posee algo, una empresa, una marca, un terreno, un sistema, controla no solo el presente, sino también el futuro. Incluso el trabajador más dedicado depende de otros para sobrevivir. Quien posee algo puede aumentar infinitamente su poder. Por eso las grandes fortunas no se acumulan alrededor de quienes más trabajan, sino alrededor de quienes más poseen. La lógica es simple pero cruel. Quienes no tienen nada están condenados a ser propiedad ajena. La segunda arma es el poder sobre el deseo. Desde la antigüedad hasta la actualidad, el poder de los reyes no ha residido en la espada, sino en la capacidad de manipular la voluntad. La gente compra símbolos, no cosas. Sigue a los líderes no por razones, sino por la promesa de estatus, pertenencia y gloria. Por eso las marcas de lujo prosperan vendiendo ropa que cuesta muy poco producir. Por eso los influencers amasan fortunas mostrando estilos de vida que no siempre poseen. No venden lo que tienen, venden lo que pueden evocar en la mente de los demás. Maquiavelo comprendió este mecanismo a la perfección. Un gobernante debe ser capaz de alimentar los deseos y controlar los miedos, porque estos dos motores mantienen a la multitud en movimiento, inconsciente de las riendas que maneja. La tercera arma es construir sistemas. Un sirviente piensa en términos de tareas, un príncipe piensa en términos de mecanismos, un trabajador intercambia horas por dinero. Un constructor de sistemas crea algo que genera ingresos,
pero que no requiere su presencia constante. Podría ser una empresa con procesos claros, un inmueble que genera rentas, un canal que genera ingresos incluso mientras el creador duerme. Un solo sistema, bien diseñado, puede sustentar generaciones. Sin embargo, la mayoría nunca piensa más allá de la siguiente tarea. No comprenden que el verdadero poder no reside en seguir órdenes, sino en crear mecanismos que funcionen por sí solos. La cuarta arma es la multiplicación. Cada moneda es un soldado. Un sirviente envía a sus soldados al centro comercial para el consumo inmediato, para satisfacer deseos fugaces. Un príncipe envía a sus soldados a batallas estratégicas, inversiones, negocios, activos, de donde regresan con nuevos soldados. Por eso los ricos se enriquecen aún más. No dejan que su dinero se quede inactivo. Lo convierten en un ejército disciplinado. Las masas creen que ahorrar en cuentas bancarias es seguridad, cuando en realidad simplemente permiten que el tiempo erosione el valor de lo acumulado. Un príncipe, en cambio, sabe que el dinero es una fuerza ofensiva y nunca debe estar inactivo. La quinta arma es la apariencia. Maquiavelo decía que la gente confía más en sus ojos que en su mente. Por lo tanto, aparentar fuerza, aunque no la tengas, ya garantiza la mitad de la victoria. En el mundo actual, esta lección es más relevante que nunca. Los influencers presumen de los coches, la ropa y el estilo de vida de otros, y sin embargo, atraen dinero real, seguidores reales y oportunidades reales. La apariencia se traduce en poder porque moldea la percepción. Tener éxito es importante, pero la apariencia de éxito puede abrir puertas incluso antes de alcanzarlo. Un sirviente espera reconocimiento por sus méritos. Un gobernante sabe que el mérito es invisible, pero las apariencias son una armadura visible para todos. Estas armas no son solo conceptos abstractos, son herramientas concretas, utilizadas a diario por quienes gobiernan en silencio. Consideren esto: los grandes imperios digitales no solo venden tecnología, venden un estilo de vida. Las fortunas creadas de la noche a la mañana no son fruto de la suerte, sino de sistemas ocultos que pasan desapercibidos hasta que dominan el mercado. La riqueza de unos pocos se multiplica no por el esfuerzo físico, sino por la acción sostenida. La diferencia entre quienes observan y quienes actúan es que los primeros simplemente sobreviven, mientras que los segundos dejan un legado. Ahora pregúntate, ¿cuál de estas armas ya posees? ¿Cuáles te abstienes de usar por miedo o ignorancia? La respuesta a esta pregunta revela tu posición en el tablero. Porque no te equivoques, todos estamos en el juego. Algunos son jugadores, otros son piezas. Algunos mueven, otros mueven. Puedes creer que simplemente vives tu vida, pero en realidad, cada decisión que tomas fortalece a un bando o al otro. Si gastas en consumo inmediato, estás fortaleciendo el ejército de alguien más. Si trabajas solo por un sueldo, estás fortaleciendo el patrimonio de alguien más. Si evitas riesgos, estás protegiendo la posición de alguien más. Es una verdad incómoda. Quienes no usan sus armas, se convierten en las armas de alguien más. Y aquí es donde surge el microconflicto más aterrador. Incluso quienes se han enriquecido pueden perderlo si olvidan esta arma. ¿Cuántas personas ascienden rápidamente, solo para caer, confundiendo el dinero con poder? ¿Cuántas han creído que el estatus momentáneo es el verdadero poder, solo para ser expuestas? La historia está repleta de ejemplos de gobernantes, empresarios y líderes que cayeron porque dejaron de parecer fuertes, porque se volvieron predecibles, porque permitieron que una persona con más experiencia manipulara los deseos de los demás. El mismo mecanismo que eleva también destruye, si se usa sin cuidado. Maquiavelo advirtió que un príncipe debe aprender a no ser amable cuando la situación exige crueldad. En el ámbito de la riqueza, esto significa romper sin vacilar alianzas débiles, terminar proyectos inútiles y eliminar a quienes agotan la energía. Un sirviente teme parecer severo. Un príncipe comprende que la severidad suele ser la única manera de mantener una fortaleza. El mundo no perdona la ingenuidad, y toda señal de debilidad es una invitación al ataque. Esta lógica se vuelve aún más clara al considerar cómo la sociedad trata a quienes llegan a la cima. Al principio,
Todos aplauden a quien lucha por la victoria, pero en cuanto empiezan a destacar, surgen la envidia, los ataques y los intentos de socavarlos. El ascenso atrae aliados, pero también enemigos ocultos. Y es en ese momento cuando se pone a prueba el arma silenciosa. Quienes cuentan con sistemas confiables, invierten constantemente, gestionan los deseos de los demás y se preocupan por su propia imagen, sobreviven. Quienes no, perecen. La historia de los imperios, las empresas e incluso las familias adineradas lo ha demostrado repetidamente. Ahora imagínate dentro de unos años. Quizás te recuerden como la persona que seguía un guión predecible, completando tareas hasta que te rechazaban, o como la persona que se atrevió a usar un arma invisible, abriendo un camino que te dio poder y libertad. Las decisiones, por lejanas que parezcan, se toman ahora, con cada decisión que tomas. Cada moneda que gastas para consumo inmediato es un soldado perdido. Cada hora que dedicas exclusivamente a mantener el sistema es una hora robada a tu propia fortaleza. Cada miedo que albergas es una puerta abierta a la manipulación. ¿Ves cómo de repente todo se aclara? La lucha nunca ha sido meramente económica. Siempre ha sido psicológica, simbólica, invisible. El mundo no lo gobierna quien más grita, sino quien controla los engranajes silenciosos. Maquiavelo lo sabía. Y si tú también lo sabes, puedes empezar a actuar no como un sirviente, sino como un príncipe. Tu posición no la determina tu lugar de nacimiento, sino si te atreves a usar las armas que ya tienes a tu disposición. Y aquí está la provocación final de esta sección. Si ya has decidido qué arma necesitas, ¿por qué sigues dudando? ¿Cuánto tiempo esperarás a que alguien te entregue el poder en bandeja de plata? El campo de batalla no perdona a los inactivos. Recompensa solo a quienes actúan, incluso a riesgo. Si la conquista requiere armas, entonces resistir requiere algo aún más complejo. Resistir el asedio, la envidia y la traición. Y la pregunta es simple y brutal. ¿Estás preparado para defender tu fortaleza cuando todos a tu alrededor intentan destruirla? Permítanme comenzar con una verdad que puede parecer dura, pero que debe ser expresada. Todo su viaje hasta ahora es inútil si se queda solo en una idea en su imaginación. No importa cuántos libros haya leído, cuántos videos haya visto o cuántas reflexiones nocturnas haya dedicado. La diferencia entre la esclavitud y la libertad, entre la repetición y la conquista, entre vivir en la ilusión y el verdadero poder, reside en una palabra: acción. Sin ella, todo el conocimiento del mundo es solo un peso muerto. Maquiavelo decía que el destino es como un río. Cuando se desborda, destruye a quienes se quedan quietos, pero fortalece a quienes saben canalizar sus aguas. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que las oportunidades aparecen constantemente ante tus ojos, quizás desapercibidas, quizás en pequeños gestos, quizás en invitaciones aparentemente mundanas. Pero si continúas simplemente observando, esperando el momento perfecto, te dejarás llevar por la corriente. Si actúas, incluso con miedo, puedes convertir estas aguas turbulentas en corrientes favorables. El primer paso de este plan es sencillo, pero requiere disciplina. Elige una habilidad clave que aporte valor al mundo. Puede ser comunicación, ventas, programación, diseño, escritura, negociación, análisis. Cualquier cosa que te permita resolver problemas reales para los demás. No caigas en la trampa de intentar dominarlo todo a la vez. La mayoría de la gente fracasa porque dispersa demasiado su energía. Solo necesitas afilar una espada para un corte preciso. Dedica al menos una hora al día a practicar esta habilidad. Puede parecer insignificante, pero a lo largo de un año acumularás cientos de horas de práctica. En 3 años, serás de los pocos que realmente dominan su oficio. El segundo paso es abandonar la mentalidad de trabajador, preguntándose, ¿cuánto ganaré por hora? Y adoptar la mentalidad de propietario, preguntándose, ¿cuánto puedo crear para seguir ganando incluso cuando no esté aquí? Para ello necesitas crear algo propio, una pequeña empresa, un canal, una comunidad, un producto digital, una consultora, cualquier cosa que no dependa únicamente de tu tiempo limitado. No tienes que empezar a lo grande. De hecho, no tienes que hacerlo.
Un simple proyecto secundario puede convertirse en una fuente de ingresos si se nutre continuamente. El tercer paso es generar apalancamiento. Ningún imperio se construyó solo. Necesitas aprender a aprovechar las herramientas, los sistemas y las personas. Herramientas digitales que amplían tu alcance. Sistemas que automatizan procesos y personas que contribuyen a tu visión. Esto no significa explotar a los demás, sino comprender que puedes avanzar rápido, pero solo hasta cierto punto. La verdadera riqueza nace cuando creas mecanismos que siguen funcionando, incluso cuando te detienes un momento. El cuarto paso es aprender a lidiar con el inevitable dolor de este proceso. Habrá noches de insomnio, momentos de duda, gente que se reirá de ti, familiares que te llamarán loco. Habrá errores que cuesten dinero, errores que cuesten tiempo, errores que cuesten energía. Y ahí es donde la mayoría de la gente se da por vencida. Pero recuerda, este dolor no es señal de que estés equivocado. Es la prueba de que estás saliendo de la prisión de la comodidad. El dolor es el precio de la libertad. Si huyes de él, te quedarás donde estás. Si lo soportas, cosecharás algo que nadie te podrá arrebatar. El quinto paso es proteger tu fortaleza. Cuando el dinero empiece a llegar, cuando todo vaya bien, cuando sientas que por fin estás ganando, es cuando aparecerán los verdaderos enemigos. Envidia, falsas amistades, ofertas que parecen buenas pero resultan ser trampas, familiares que solo te recuerdan cuando te necesitan. Ahí es cuando necesitas mantener la calma. Como aconsejaba Maquiavelo, haz contratos, establece límites claros, aprende a decir no. Tu riqueza no se construirá sobre terreno inestable. Si quieres mantener lo que has logrado, tendrás que ser más calculador que nunca. Y el sexto paso es el más importante de todos. Reinvierte y crece. Nunca confundas dinero con estatus. Nunca confundas poder con lujo ostentoso. El dinero que recibes es un ejército. Puedes invertirlo en batallas inútiles, comprando placeres fugaces, o en batallas estratégicas que traerán refuerzos. Invierte en activos, en negocios, en conocimiento, en sistemas. Convierte cada moneda en un soldado y cada soldado en un multiplicador. Así es como las fortunas se convierten en imperios. Ahora, permítanme llevarlos a una última reflexión. Imaginen cómo será dentro de 10 años. Pueden seguir viviendo como hasta ahora, viviendo una vida predecible, luchando por las pequeñas cosas, agradeciendo lo poco que tienen y creyendo que esto es seguridad. O pueden mirar atrás y ver que han creado algo que nadie podrá arrebatárselo jamás. Libertad de tiempo, libertad de elección, libertad de destino. Lo que vean dependerá únicamente de las decisiones que empiecen a tomar hoy. Y si aún tienes dudas, si aún sientes miedo, recuerda que es natural. El miedo nunca desaparece. Es parte del juego. Pero la diferencia entre ganadores y perdedores es que los ganadores deciden actuar, incluso cuando tiemblan. No esperes a tener confianza para actuar. La confianza llega después, como resultado de ganar tus primeras batallas. Así que aquí está tu plan práctico. 1. Elija una habilidad fundamental y practíquela todos los días. 2. Crea algo que no dependa únicamente de tu tiempo. 3. Utilice herramientas, sistemas y personas como palanca. 4. Acepta el dolor y úsalo como señal de crecimiento. 5. Protege tu fortaleza con disciplina y límites. 6. Reinvertir y crecer hasta que la libertad se vuelva inevitable. Esta es una hoja de ruta que puede cambiar tu vida. No es un cuento de hadas ni una promesa ilusoria. Es un camino difícil, pero alcanzable. Es la misma sencillez absoluta que siempre ha estado ante tus ojos, pero que pocos se han atrevido a abrazar. Y ahora debo hacerte una última pregunta. ¿Seguirás observando la vida como espectador o empezarás a escribir tu propio guión? ¿Seguirás cautivado por la comodidad ilusoria o encontrarás el coraje para enfrentar la crueldad y conquistar la simplicidad? La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Si este video te resonó, si despertó algo en ti, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenido que desafía, provoca y libera. Dale a me gusta para que ayudes a difundir este mensaje a más personas que también necesitan despertar.
Comparte tus preguntas o experiencias en los comentarios, incluso de forma anónima, ya que tu voz podría ser la chispa que inspire el cambio. Este es un llamado, este es el momento. El futuro no empieza mañana, empieza ahora, en el momento en que decides actuar.